Hola, hoy vamos a hablar de los trastornos motores esofágicos y el manejo de la disfagia. Para repasar, recordemos que el tercio superior del esófago está compuesto, la capa muscular, por músculo esquelético y los dos tercios inferiores o los dos tercios distales están compuestos por músculo liso. Se dice que el tránsito del bolo alimentario desde el esfínter esofágico superior a la cámara gástrica dura aproximadamente entre 6 a 8 segundos. Lo importante de esta imagen es que vamos a ilustrar cómo se ve una onda postdeglutoria normal en la manometría de alta resolución, siendo esta línea superior el esfínter esofágico superior, esta de acá que está aquí interrumpida, ya vamos a ver por qué es el esfínter esofágico inferior, lo que está en el medio de estas es el cuerpo esofágico, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es en la manometría en esta, que es normal, es que cuando va a haber paso del bolo del esfínter esofágico superior, va a haber relajación del esfínter, ¿verdad? Y vamos a ver inmediatamente una relajación refleja en el esfínter esofágico inferior. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque al inicio siempre inicia, por decirlo así, el estímulo de las fibras inhibitorias. Esto para que el esófago para que se permita el llenado del esófago y posteriormente y progresivamente se va a ir activando las fibras excitatorias que lo que van a hacer es propulsar el bolo alimentario hacia la cámara gástrica de una forma anterógrada. Y si ustedes ven, se ve como una línea inclinada. Ocupo que recuerden eso para las siguientes imágenes que vamos a ver cuando hay trastornos motores esofágicos. Acá está ilustrado el músculo estriado, este es el músculo liso, ¿verdad? Un tercio, dos tercios, y esta zona de transición siempre se ve como un defectito presivo, y eso es básicamente porque es el paso del músculo estriado que va adelgazándose, por decirlo así, poco a poco, y inicia el músculo liso. Entonces, esto es una zona normal. La distancia entre la relajación del esfínter esofágico superior y em, la desaceleración de la onda postdeglutoria, esto me va a dar lo que es la latencia distal, o sea, cuánto duró el, el esófago, por decirlo así, distal, en activarse, por decirlo así, desde que se relajó el esfínter esofágico superior. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, esto es importante porque cuando esa latencia es muy corta, pues nos habla de un trastorno motor llamado, bueno, es un espasmo esofágico. Entonces es importante que lo recuerden. Ahora, la onda normal es esta de acá. Tiene que haber un aumento presivo que nos está hablando de que el esófago se está contrayendo para transportar el bolo hacia la cámara gástrica. En cuanto a la inervación, bueno, básicamente lo que es importante recordar es que el músculo liso, o sea, los dos tercios distales del esófago, están inervados por el plexo mientérico y que vamos a tener predominantemente fibras inhibitorias y también la presencia de fibras excitatorias en esta parte del esófago. Entonces, cuando un paciente se presenta con disfagia, generalmente eso nos traduce que el paciente tiene una sensación de que no puede pasar el bolo alimentario por el esófago, cuando estamos hablando de disfagia esofágica, ¿verdad? Esto se presenta más o menos en un 3 al 9% de la población general, pero va aumentando su frecuencia con la edad hasta llegar a un 20%, o sea, no es un síntoma infrecuente. Y aparte de eso es un síntoma de alarma. ¿Por qué es un síntoma de alarma? Porque aunque la mayoría de causas de la disfagia son o funcionales o son no malignas, sí pueden haber causas que puedan comprometer la vida del paciente a corto plazo. En cuanto a la clasificación, la vamos a clasificar de forma anatómica en disfagia orofaringea, ¿verdad? Que es como la disfagia alta, que eso ya es como en la etapa oral de la deglución, y la faringea, y en esos pacientes, bueno, generalmente hay una alteración neurológica que los lleva a esto. Son pacientes que pueden presentarse con hemiparesia, este, con diplopia, disartria, etcétera, y que van a quejar que no pueden
em, mover el bolo hacia la parte posterior de la boca, devuelven el bolo alimentario incluso por la nariz, presentan mucha tos, ¿verdad? Y esto es como los síntomas principales asociados a la clínica del paciente, pues a uno le puede sugerir que es una disfagia alta. En cuanto a la disfagia esofágica, es la que se presenta al esfínter esofágico superior hacia distal, que tiene varias causas que vamos a ver más adelante. Y en cuanto al mecanismo responsable de la disfagia, está la disfagia mecánica y la no obstructiva. Entonces, la mecánica o la obstructiva es una disfagia que tiene corta evolución, que es progresiva, es de aparición constante, con localización fija. Generalmente inicia con una disfagia de sólidos que luego progresa a líquidos y el paciente se ve eh, mal clínicamente o que tiene mucha repercusión general. A diferencia de la no obstructiva o funcional, que es de inicio gradual, que tiene larga evolución, puede ser intermitente, puede presentarse tanto disfagia líquidos y sólidos y puede incluso intercambiarse por días, tiene menor repercusión general y generalmente empeora con alimentos fríos. En cuanto a las causas, pues ya hablamos de algunas, ¿verdad? De las intrínsecas como neoplasias o como enfermedades o lesiones pépticas, con presiones extrínsecas igual neoplasias o lesiones vasculares o cardiomegalias, enfermedades de la mucosa como por ejemplo esofagititis eosinofílica y el reflujo, que es muy importante y lo vamos a ver, trastornos motores que vamos a ampliar posteriormente y lo que es muy importante son los medicamentos asociados que ustedes ven que muy frecuentemente están los opioides, AINES que vemos con mucha frecuencia y que se utilizan mucho, los macrólidos bifosfonatos, incluso, bueno, medicamentos que se utilizan mucho en pacientes cardiópatas y en pacientes psiquiátricos. Y entonces, ¿cómo se debe manejar la disfagia esofágica? Básicamente lo que hacemos es evaluar al paciente clínicamente con una historia clínica y examen físico. Hacemos estudios esofágicos y el primero que vamos a hacer es la gastroscopía, pues para ver o evidenciar si hay una lesión estructural o una lesión obstructiva que el paciente pueda presentar o sea, y tratar de resolverla o tratarla de acuerdo a la etiología que tenga. Si no hay una lesión obstructiva, pues tenemos que echar mano a hacer otros exámenes o extender los exámenes para descartar otras patologías que pueden producir esta disfagia. Siempre cuando se hace la gastroscopía hay que tomar biopsia, ¿verdad? Para descartar la esofagitis eosinofílica o linfocítica, ¿verdad? También, pues, que es otra causa etiológica de disfagia. Si las biopsias están normales, la gastroscopía no tiene como ningún hallazgo patológico, ¿verdad? Entonces vamos a hacer estudios funcionales esofágicos. Inicialmente vamos a empezar con la manometría, que puede ser con o sin impedancia, ¿verdad? Idealmente con impedancia, pero bueno, si no se cuenta con eso, al menos la manometría usual. Y esta pues nos puede diferenciar si el paciente tiene una manometría normal de un trastorno puramente funcional, o un trastorno motor. El EndoFlip, pues, es una herramienta útil en algunos casos, pero no contamos, al menos en el servicio del Hospital México, con este equipo. Y la disfagia funcional, que básicamente es disfagia, pero que no tiene trastorno motor ni un trastorno orgánico. En cuanto a los trastornos motores esofágicos, Chicago 4 clasifica los trastornos que tienen o que producen alteración en la peristalsis, o sea, con el cuerpo esofágico, o los trastornos que alteran la unión esofagogástrica, como la obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica y la calasia. Este es un diagrama que nos resume cómo debemos clasificar los pacientes desde el punto de vista manométrico. Si tenemos un paciente con disfagia o dolor de pecho, hacemos una manometría de alta resolución y si encontramos un IRP alto, eso nos habla que tenemos un índice de relajación del esfínter esofágico inferior bajo. Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues la obstrucción al flujo de la unión esofagástrica o la calasia. Y si ustedes se acuerdan de la imagen de la manometría normal, cuando hay relajación del esfínter esofágico superior, vemos que no hay relajación
refleja en el esfínter esofágico inferior, como lo ven acá. Entonces, eso se llama, o eso se ve en pacientes que tienen el IRP o el índice de relajación del esfínter esofágico inferior alterado o elevado, ¿verdad? Si tenemos un IRP normal, o sea, que el esfínter esofágico inferior sí se relaja, como ven ustedes aquí, ahí un poquito, pero sí se ve, entonces hablamos digamos que tenemos que descartar trastornos motores a nivel del cuerpo esofágico, ¿verdad? Y dependiendo de los trastornos, podemos encontrar desde ausencia de contractilidad, ondas muy, muy, muy débiles que casi no eh, son, por decirlo así, que son ineficientes, a ondas que son muy, muy, muy fuertes, que no necesariamente traduce que haya transporte del alimento del esófago al estómago o espasmos, que si ustedes ven aquí, no tiene, si recuerdan la manometría normal, teníamos como una línea inclinada, o parece una línea inclinada con una progresión anterior. Y aquí vemos como una línea prácticamente vertical. Entonces eso generalmente lo vemos en espasmos esofágicos que vamos a ver más adelante. Entonces, ya adentrándonos en los trastornos de la peristalsis, tenemos la contractilidad ausente. Esto es más frecuente en mujeres y se asocia muy frecuentemente a enfermedades reumatológicas, específicamente a la esclerodermia. Pero sin embargo, hay enfermedades no reumatológicas como el reflujo, que es sumamente frecuente, que pueden producir este tipo de trastorno motor esofágico, ¿verdad? Al igual que esofagitis por radiación o la esclerosis múltiple, ¿verdad? El uso de inmunosupresores nos lleva o nos puede llevar a desarrollar este trastorno motor, que básicamente la fisiopatología em, se cree que es por una inflamación crónica que va a llevar a isquemia y fibrosis en la capa, perdón, en el músculo o en la placa neuromuscular. En cuanto al diagnóstico, se hace con la manometría esofágica con ausencia peristales o ondas que tienen un DCI menor de 100. Generalmente las ondas normales tienen que tener mayor de 450 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, ¿verdad? En el esofagograma se puede ver un esófago corto y dilatado, ¿verdad? Con un esfínter esofágico inferior generalmente débil. Porque recordemos que los esfínteres esofágicos inferiores que están como muy, muy, o con líneas muy rojas, que se nos habla de presiones más altillas, pues eso lo vemos con trastornos de obstrucción o alteración de la unión esofagogástrica. Y en el tratamiento, aunque esto no es el tratamiento, siempre tenemos que descartar reflujo. ¿Por qué? Porque vimos que es una causa teológica de esta patología. En pacientes con sobrepeso, pues tratar de manejarlo, aconsejar disminuir de peso, ¿verdad? Tratar de no acostarse lleno y se ha tratado con algunos medicamentos que en realidad no tienen mucha evidencia científica que pueden producir taquifilaxia y efectos adversos. En cuanto a la motilidad esofágica ineficaz, a diferencia de la contractilidad ausente, es que aquí sí hay ondas postdeglutorias, pero pueden ser muy débiles, aunque más de 100 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, o defectos presivos en el cuerpo esofágico de más de 5 centímetros. Se relaciona mucho al reflujo, nuevamente, ¿verdad? Y se puede ver en disfunciones musculares, reflujo, como vimos previamente, uso de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que lo vemos mucho en pacientes neumópatas, en esclerodermia y entre otros. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, porque el 70% de las ondas van a ser débiles, fragmentadas, que es ese defecto en las ondas presivas que ustedes ven acá, que no hay una onda presiva en más de 5 centímetros, entonces es una onda fragmentada. O ondas fallidas, que esas son las que son muchísimo más débiles, como las de la contractilidad ausente. Y lo que vamos a ver en estos pacientes es que, bueno, se va a diagnosticar desde el punto de vista manométrico y con un tránsito esofágico incompleto. Y, digamos, ¿cómo se trata esto? Bueno, igual que la contractilidad ausente, hay que descartar que haya reflujo. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo pachimetría, ¿verdad? Para ver si el reflujo ha sido patológico. Se han probado algunos medicamentos, pero que en realidad no se ha visto mucha ganancia terapéutica y que tampoco hacen gran efecto en los síntomas, que al fin y al cabo es lo que uno quiere mejorar del paciente.
En algunos casos seleccionados o en pacientes que del todo no mejoran y no desean tomar el tratamiento, se puede considerar una fundoplicatura, ¿verdad? eh, Cuando se asocia el reflujo, sobre todo de tupé o de DOR. O sea, tienen que ser, no pueden ser de 360 grados, sino que tienen que ser, parciales. ¿Por qué? Porque si no, recordemos que el esófago no se está moviendo lo suficientemente fuerte y si ajustamos mucho la unión esofágico-gástrica, sí, pues podemos convertir esta patología en una pseudoacalasia. Ahora ya hablando de otros trastornos motores, que ya sí se relaciona, que sí tenemos unas posdeglutorias más fuertes, pero que tampoco necesariamente transmiten el bolo, vamos a ver lo que es el espasmo esofágico. Esto generalmente se presenta más en hombres en la sexta y la séptima década, ¿verdad? ¿Y qué es lo que encontramos acá? Contracciones simultáneas tanto de los segmentos proximales como de los distales. Y si ustedes recuerdan, la onda normal tiene como una inclinación, pero si ustedes ven esta onda podeglutoria prácticamente es vertical y eso es un espasmo esofágico que generalmente tiene una latencia distal menor de 4,5 segundos. Dentro de las causas, se cree que puede ser disminución de todo lo que son neuronas inhibitorias, ¿verdad? Y que entonces hay un desequilibrio de la inervación excitatoria e inhibitoria. ¿Qué se ha visto que esta patología, al menos por ultrasonido endoscópico, puede llevar a hipertrofia la muscular propia, pero se cree que es más como un efecto secundario de los espasmos esofágicos? Y si vemos de nuevo, el reflujo está asociado a un 38% de los casos. En algunas series se pensaba si esta patología podría progresar a clase tipo 3, pero en estudios que se han hecho seguimiento a esos pacientes, realmente no se ha visto que en un gran número de esos pacientes evolucionen a clase tipo 3, que es la que produce, que la que tiene un espasmo esofágico asociado, ¿verdad? Este, el diagnóstico por el esofagograma podemos ver un sacacorchos, ¿verdad? Que en realidad tiene la imagen de sacacorchos, que tiene una baja sensibilidad y especificidad. Y en la manometría lo que vemos, lo que vimos previamente, es latencias distales de menos de 4,5 segundos con ondas postdeglutorias que tienen más de 450 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. O sea, que se supone que tendrían una fuerza normal en más del 20% de las degluciones que hacemos en la manometría. Y el tratamiento, bueno, si hay reflujo, inhibidores de bomba de protones. Se puede probar en esos pacientes algunos medicamentos, como bloqueadores de canales de calcio, que ahorita les pongo como un cuadrito interesante, ¿verdad? Cuando hay dolor podemos intentar con antidepresivos tricíclicos y se ha descrito, al igual que el síndrome digestivo irritable, el uso de la aceite de menta piperita porque parece hacer relajación del músculo liso. En casos en los cuales el dolor es muy severo, se puede realizar POEM o toxina botulínica. ¿Verdad? De una forma definitiva, pues generalmente el POEM obviamente es superior a la toxina botulínica, pero si no queremos ser muy invasivos inicialmente y darle chance a, por ejemplo, asociar la toxina botulínica con el inhibidor de homoprotones, pues es una práctica que está avalada, por decirlo así. En cuanto al esófago hipercontráctil, este es diferente a el espasmo porque aquí sí tenemos una latencia distal de más de 4,5 segundos. O sea, si vemos la línea de la onda deglutoria o la línea presiva, vemos que hace como esta inclinación, diferente al espasmo que es una línea prácticamente vertical y tenemos latencias distales normales, pero lo que sí tenemos aumentados son los DSI, ¿verdad? Que es la fuerza contráctil, por decirlo así, del cuerpo esofágico. Esto se define como un exceso de vigor en las ondas peristálticas del esófago sin asociar obstrucción en la unión esófago-gástrica, porque ya vimos que son otras patologías diferentes. Este se presenta en muy baja frecuencia en pacientes que presentan síntomas de disfagia. Generalmente se presentan más en mujeres en la sexta y séptima década de la vida.
y se ha asociado a pacientes con obesidad mórbida, pacientes post-trasplante de pulmón, esofagitis eosinofílica, uso de opioides y lesiones en el nervio vago. También, bueno, recordemos que se puede asociar también en bajo, bueno, en un porcentaje no despreciable al reflujo gastroesofágico, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, DCI es mayores de 8.000, ¿verdad? Que ya esto pasa a la normalidad. Y bueno, generalmente se pueden ver tres morfologías manométricas, que en eso no me voy a ver, no me voy a meter mucho, pero básicamente son estas tres, ¿verdad? Este que parece que tiene como varios picos, por decirlo así, es el que se conoce como jackhammer. Y en estos pacientes, bueno, el tratamiento siempre en esos pacientes, igual que en todos, descartar que haya reflujo ácido patológico, como con una pechimetría, ¿verdad? Si hay reflujo ácido patológico, pues damos inhibidores de bomba de protones. Igual se ha probado bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de fosfodiesterasa, pero igual vamos a los efectos adversos, porque vean en la década de la vida en la que se puede presentar, ¿verdad? Y si tienen, por ejemplo, cardiopatías asociadas, pues no son pacientes como los preferidos para iniciar medicamentos o tratamiento médico. Este, en cuanto al POEM, esto se reserva para pacientes que tienen más síntomas o síntomas muy intensos o que no se quieren tomar el tratamiento médico. Esto es como un resumen del manejo de los trastornos motores, pero me gusta porque aquí les puse como un cuadrito de los medicamentos que se recomiendan, por decirlo así, con la dosis, con los efectos secundarios y las consideraciones especiales que hay que tener si vamos a echar mano al tratamiento médico, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven en todos los trastornos del cuerpo esofágico, siempre hay que descartar la presencia de reflujo. Si hay reflujo, pues tratamos el reflujo. Si no hay reflujo y tenemos disfagia y tenemos un desorden espástico, pues tenemos que considerar, como vamos a ver más adelante, dilataciones esofágicas y si del todo con esto no respondió o con el uso de toxina botulínica, pues ya iríamos a procedimientos ya más invasivos, ¿verdad? Esto es básicamente porque la mayoría de publicaciones y de guías, pues no tienen como tan accesible la realización de POEM, ¿verdad? Y prefieren siempre como iniciar con la toxina botulínica y con tratamientos no tan invasivos, por decirlo así. Si hay hipomotilidad, pues en estos pacientes, pues hay que hacer cambios de estilo de vida y considerar también las dilataciones. Ya hablando, dejando las patologías motoras del cuerpo esofágico y pasándonos a la obstrucción del flujo de la unión esofagogástrica, vamos a encontrar en la obstrucción del flujo a través de la unión esofagogástrica que esta patología es muy, muy heterogénea. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las causas, van desde una esofagitis erosiva hasta compresiones extrínsecas, hasta alteraciones anatómicas, el uso de medicamentos, obesidad y ya las causas primarias, ¿verdad? Entonces realmente es un grupo muy, muy, muy heterogéneo, ¿verdad? Que incluso son pacientes que algunos presentan resolución espontánea, pero en un porcentaje de estos, algunos evolucionan a calasia. Entonces, imagínense lo que es este grupo que pasa de no le vamos a hacer nada en cuanto a tratamiento a evolucionar a una calasia y requerir ya tratamientos endoscópicos más invasivos o quirúrgicos. Siempre, siempre hay que descartar casos orgánicas de obstrucción. Lo que venimos diciendo desde el inicio, hay que hacer una endoscopía y si se tiene una sospecha o se ve una compresión extrínseca o así, bueno, pues tomografías y ampliar los estudios. El diagnóstico es bastante complejo. ¿Por qué? Porque cuando vemos una obstrucción de flujo en la unión esofagogástrica, y como la obesidad puede presentarse así, entonces lo que hacemos es hacer la manometría, tanto acostado como sentado. Hacemos otros tests como degluciones múltiples, el test de sobrecarga volumétrica, pruebas con alimentos sólidos, se puede hacer el tránsito varitado en minutado, que ese básicamente lo que mide es cuánto baja la columna de vario, y se mide al minuto y a los 5 minutos, básicamente.
y de acuerdo con lo que quede, o sea, de centímetros de columna de vario, pues nos habla de una obstrucción al flujo, sí, sí, una obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica, ¿verdad? Se puede hacer impedancia tanto con la manometría como con la pechimetría o el uso del endoflip. Cuando la obstrucción es primaria o idiopática, generalmente si el paciente, bueno, tenemos como diferentes presentaciones clínicas. El paciente que casi no tiene síntomas y el paciente que tiene síntomas ya más severos. Si el paciente no tiene síntomas, como dije previamente, esta patología es tan heterogénea que lo que se recomienda en las guías y en todos los estudios, bueno, bueno, en los estudios que he revisado es observar al paciente. ¿Por qué? Porque un porcentaje súper alto, casi llegando al 60%, bueno, aproximadamente, responden sin ninguna terapia, ¿verdad? Pero los pacientes que tienen síntomas obstructivos que ya afectan la calidad de vida y el aclaramiento esofágico, pues en esos pacientes, las guías sí hablan primero de iniciar con toxina botulínica o dilatación neumática. Y puede ser una dilatación neumática, como vamos a ver más adelante, de las estándares normales, no tiene que ser con balón de acalasia, ¿verdad? Y en casos en los que el paciente evolucione mal, pues en esos casos se reserva el POEM en pacientes que tienen como síntomas más severos y que no respondieron a las otras terapias. Cuando ya la causa, cuando son causas secundarias, y puede ser por reflujo, ¿verdad? Entonces dar IVP, y también se pueden hacer dilataciones con balón estándar, como dije previamente, o con balón de acalasia. Y ya, dependiendo del paciente, verá si tiene un antecedente de una cirugía, pues corregir fundiplicaturas y etcétera. En estos pacientes, la terapia médica, pues en realidad se ha visto que la respuesta es bastante baja. Responden mejor a la observación. ¿Cómo vamos a ver esto cuadro de acá? Entonces, aquí básicamente tenemos varios estudios, si ustedes lo ven acá, que es un análisis, esto es un análisis, un metaanálisis, perdón, y evalúan la respuesta a las diferentes terapias. Y como vemos aquí, solo observar al paciente que tiene pocos síntomas o leves, tenemos una respuesta del 62,3% sin hacer nada más. A la toxina botulínica tenemos una respuesta del 63,6% aproximadamente. Dilataciones estándar, ve que tiene una respuesta del 69%. Dilataciones ya con balón de acalasia, pues tiene un poquitito más de respuesta, 71%. El POEM en los tres estudios revisados, pues básicamente tiene una respuesta súper buena, excelente, por decirlo así, e incluso el inhibidor de protones tiene respuesta al 100%, pero esto es porque en estos estudios se le dio inhibidor de protones a los pacientes que tenían obstrucción al flujo, pero también se les había objetivizado reflujo gastroesofágico como la posiblemente causa etiológica de esta patología. Entonces, por eso es que tienen tan buena respuesta. Y si ustedes ven el resto de tratamiento médico, que ya hablamos de lo que era de canales de calcio, etcétera, el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa apenas tiene respuesta del 30%. Y entonces, en cuanto al manejo de la obstrucción del flujo de la unión esofagogástrica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Insisto, la gastroscopía con la toma de biopsias, ¿verdad? También, porque recuerden que una causa etiológica de esto puede ser la esofagitis eosinofílica, ¿verdad? La historia clínica, dependiendo de lo que encontremos, ¿verdad? Si tenemos compresiones extrínsecas así, hacer tomografías o ultrasonidos endoscópicos o ya resonancias magnéticas. Si encontramos una obstrucción mecánica, pues tratar esa causa. Si no encontramos obstrucción mecánica y tenemos que preguntar por los síntomas del paciente. Si el paciente tiene disfagia, síntomas como leves, no diferentes a disfagia o sin síntomas. El paciente no tiene síntomas, lo observamos. Si el paciente, tiene disfagia, entonces, y tiene los síntomas persistentes y persiste la imagen manométrica, entonces esos pacientes lo ideal es hacer como ese tránsito cronometrado de bario en el esófago, ¿verdad? Para ver si hay obstrucción o si se tiene la herramienta del Endoflip, pues nos puede ayudar mucho porque también tiene pues impedancia y uno puede ver tanto la distensibilidad de la unión esofagogástrica como la retención del bolo, ¿verdad? Si vemos que las pruebas están positivas y hay obstrucción,
Entonces, se puede considerar la toxina botulínica, dilataciones y ya después, o sea, en pacientes como ya vimos, que en todas las guías reservan el POEM como el tratamiento ya cuando no hay respuesta a los demás. Sí, no hay síntomas significativos ni datos como de obstrucción. Igual se observa al paciente. Si los síntomas persisten, igual vamos a esta parte de acá, hacemos el tránsito varitado minutado, o el endoflip. Y si los síntomas persisten, pues ya empezamos con terapia endoscópica, ¿verdad? Bueno, en estos pacientes también lo que dijo previamente, ¿verdad? Descartar el reflujo gastroesofágico, ya que no es como disfagia el síntoma principal, pues hay que descartar siempre el reflujo gastroesofágico. Y ya entrándonos en lo que es la calasia, ya creo que es como el trastorno motor más estudiado que hay y el que más frecuentemente escuchamos y hablamos. Y la calasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior con la ausencia de ondas peristáticas contráctiles posterior a una deglución. Las causas puede ser primaria la idiopática, secundaria como Chagas, neurofibromatosis, amiloidosis, pero acá, y la pseudocalasia, que pues no es una calasia verdadera, ¿verdad? ¿Qué vemos endoscópicamente? Bueno, acá lo que vemos frecuentemente es como la retención de saliva. Vemos también muy frecuentemente la retención de alimentos, una unión esofagástrica cerrada, que uno siente resistencia al paso y pues la imagen típica, que ya esto está un poquito pasadito, del pico de pájaro. En cuanto a la teología de la calasia, se ha visto que en personas que están genéticamente predispuestos puede presentarse una infección viral, ya sea de varicela o citomegalovirus, y esto causa una inflamación con activación de mastocitos, células B, células T, que al fin y al cabo van a producir citoquinas proinflamatorias que van a llevar a la neurodegeneración y principalmente a la neurodegeneración de neuronas inhibitorias. Entonces vamos a tener reducción de óxido nítrico, de péptido intestinal vasoactivo, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a un predominio de neuronas excitatorias, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que vemos en una manometría normal, lo que vimos previamente, ¿verdad? Relajación del esfínter esofágico superior, relajación del esfínter esofágico inferior para permitir que pase el bolo, ¿verdad? Y la activación de neuronas excitatorias posteriormente, ¿verdad? En la calasia vemos aquí que hay relajación del esfínter esofágico superior, pero vean el esfínter esofágico inferior que no se relaja. Y aquí tenemos panpresurización. ¿Qué significa eso? Que aumenta mucho la presión del esófago, más de 30 milímetros de mercurio para conseguir la panpresurización. Y es la calasia tipo 2. La calasia tipo 1, como ustedes ven, no hay relajación del esfínter esofágico inferior, pero tampoco hay onda postdeglutoria, ¿verdad? Y generalmente se cree que es la evolución de la clase tipo 2, o sea, que es como por decirlo así, como el estadio terminal de la clase tipo 2, ¿verdad? Y ustedes ven que generalmente en la clase tipo 1 vemos el esófago que está mucho más dilatado que en la clase tipo 2. Y está la clase tipo 3, que es la que se asocia aparte de tener poca o ninguna relajación del esfínter esofágico inferior, encontramos contracciones espásticas, ¿verdad? Como se ve acá. Aquí se ve cómo se ve radiológicamente. Clínicamente usamos el score de ECAG, ¿verdad? Para saber, bueno, para tanto ver los síntomas pre-tratamiento y ver si hay una mejoría post realización de POEM, ¿verdad? Que es el que más frecuente y el que se recomienda realizar. Entonces, en cuanto al tratamiento de la calasia, aunque se describe la inyección de toxina botulínica, sabemos que esto lo vamos a reservar para pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, que no, o sea, que no se pueden operar, y que tienen síntomas, o en pacientes con una patopatía crónica, que como tienen esas varices, pues lo que se hace es inyectar la toxina botulínica, pues para mejorar, por decirlo así, lo que es la deglución. Está descrito dentro de la terapéutica de la dilatación neumática, que en realidad es bastante efectiva, similar a la miotomía de Heller, ¿verdad?
¿Cuándo es muy efectiva? Cuando se ha hecho una dilatación progresiva y se ha llegado a los 4 centímetros. En ese momento, si ustedes ven, de acuerdo con los centímetros dilatados, el que tiene mayor alivio de síntomas es cuando se llega obviamente a los 4 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el problema de esto? Pues de que hay que hacer varias sesiones para llegar a una buena respuesta. Y que igual que el resto de técnicas, pues asocia reflujo posterior, ¿verdad? Porque dice, rompe el esfínter esofágico inferior. Bueno, ahora hay publicaciones que dicen que no es que se rompe, sino es que se dilata y que por eso es que tiene mayor recaída que otras técnicas, ¿verdad? Como el POEM o la quirúrgica, pero bueno, ya es otro tema un poquito más largo de tratar. Básicamente, ¿cómo se dilata? Con el balón de Acalasia. Si se hace por guía fluoroscópica, tenemos que poner la unión esofagogástrica en el medio de estas dos guías, ¿verdad? Radiopacas. Si lo vamos a hacer con visión directa, igual tratar de que la unión esofagogástrica esté en el medio de los dos puntos. En cuanto a la cirugía, ¿verdad? La que se ha descrito la miotomía de Heller y se habla de que esta técnica tiene la ventaja de poder hacer una cirugía antirreflujo en el mismo tiempo quirúrgico y que eso podría disminuir el reflujo ácido patológico que luego presentan los pacientes post-miotomía o post-dilatación o post-POEM, ¿verdad? Este, Esta es la tasa de respuestas y como vemos tiene una respuesta buena a la clase tipo 1, a la 2 tipo la mejor respuesta y a la 3 una no muy buena respuesta. Por eso que la clase 3 el tratamiento sí o sí va a ser siempre POEM, ¿verdad? Con reflujo postmiotomía de 30% que se supone que haciendo la maniobra de funduplicaturas, pues podemos reducirlo. 9% es lo mínimo que reportan como en la literatura. Y ya el POEM, ¿verdad? Que en realidad se considera primera línea indiscutible en la calasia tipo 3 porque tiene una respuesta del 93% versus 71% de la miotomía, con un éxito de 90% en estudios de seguimiento de 5 a 7 años, ¿verdad? Y que sí, claramente va a tener un reflujo, que es lo que muchos detractores hablan de que tiene un porcentaje de reflujo, pues similar a los otros procedimientos pero, y que la ventaja de la cirugía era la cirugía para evitar el reflujo. Sin embargo, lo que se ha visto en estudios recientes es que aunque sí hay más esofagitis en los pacientes que presentan o que se realizan POEM, ¿verdad? 44% versus 29% en pacientes que se hicieron la miotomía con funduplicatura, ¿verdad? A 2 años, las tasas de esofagitis grave o severa son básicamente iguales entre los dos. Entonces, realmente esa discusión de si más reflujo o menos reflujo realmente en las esofagitis severas se ven muy equiparados pese a que se les haga funduplicatura, ¿verdad? La gran ventaja del POEM es que no requiere mucho tiempo de internamiento, algunos se hacen ambulatorios y que los efectos adversos son realmente muy, muy bajos, con un bajo porcentaje de recidiva. Entonces, en la clase, ¿qué tratamiento vamos a usar? Para tipo 1, tipo 2, bueno, en realidad, entre menos invasivo, mejor. Entonces, el POEM, ¿verdad? Es como la opción primaria. Se puede hacer miotomía laparoscópica, se puede hacer dilataciones neumáticas también, ¿verdad? Pero en realidad las dilataciones neumáticas requieren más sesiones. Igual tiene que ser un paciente que pueda operarse, porque si se perfora, es dependiendo, en realidad puede requerir una cirugía, ¿verdad? En la tipo 3 no se discute, es el POEM, el tratamiento de elección, ¿verdad? En pacientes con alto riesgo quirúrgico, bueno, se puede considerar la toxina botulínica, ¿verdad? En pacientes ya con megasófago sigmoideo refractario a otros tratamientos, como por ejemplo el POEM, se plantea la esofagectomía o el PEC, ¿verdad? Pero recuerden que la esofagectomía con ascenso gástrico tiene mucha morbimortalidad, ¿verdad? Agrega mucha morbimortalidad, no solo por la cirugía, sino porque también hacen mucho más riesgo de bronconeumonías y broncoaspiración posterior. En cuanto al seguimiento, sí es importante hacer una manometría para ver que efectivamente el POEM
está bien realizado, por decirlo así, y que no se nos puede olvidar que tenemos que hacer gastroscopías por el riesgo aumentado que tienen los pacientes que han tenido, que tienen acalasia, de sea epidermoide o incluso adenocarcinoma, tanto por reflujo como por retención de alimentos, que se puede ver en más o menos un 4% 10 a 15 años post tratamiento. En conclusión, en todos los trastornos motores, excepto acalasia, primero la gastro con biopsias, esofagograma, manometría con impedancia o pechimetría y endoflip. Cuando ya se tiene un diagnóstico manométrico, se puede hacer el esofagograma, ¿verdad? Eh, Minutado y siempre, 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 si ustedes vieron todos los trastornos motores, excepto la calasia, se relaciona con reflujo como entre las causas etiológicas. Entonces, siempre tenemos que descartar reflujo ácido patológico mediante la pechimetría. Y en acalasia, pues siempre la gastroscopía, idealmente realizar la manometría y se puede en un esofagograma porque a veces ya esto es un poquito más, pero hay algunas, sobre todo en la clase tipo uno, a veces este, el porcentaje de relajación del esfínter esofágico inferior no llega a los valores diagnósticos, por decirlo así. Y entonces en esos casos, que son casos que generalmente asocian dilataciones muy severas de esófagos o más severas, entonces sí es importante hacer también el esofagograma, ¿verdad? Y pues el tratamiento ideal o el que se ha demostrado que es menos invasivo y es más costo efectivo, pues es el POEM. Y muchas gracias.